Amigos y amigas de Videopolítica, los de abajo, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa de fecha 19 de octubre del 2023. Quien les habla, Víctor Raúl Bernoy Neira, al frente de la conducción de este programa. No sin antes recordar que nuestro programa es producido por el Movimiento de Desarrollo Sostenible MODES y que buscamos contribuir a la formación política de la ciudadanía. Somos un colectivo que no somos parte de las cúpulas partidarias, de los grupos de poder económico, de los círculos intelectuales y periodísticos conocidos, de las cúpulas sindicales. Somos un movimiento de carácter ecologista, pacifista, libertario y democrático. No estamos para nada a favor de la violencia, la combatimos, estamos en contra de la violencia, buscamos hacer propuestas y alternativas consensuadas a través del diálogo, del entendimiento, y nosotros también aspiramos a participar de manera activa, como lo estamos haciendo, en la política de nuestro país y de nuestra región, el Callao, de donde somos sede. El día de hoy estamos con el historiador Hugo Ballenas, Málaga, doctor en historia, ha participado incluso en programas televisivos como sucedió en el Perú, que se transmitió por Canal 7, y así es analista político. La vez pasada nos ha acompañado para tratar el tema de la Constitución de 1969, y esta vez, continuando con el tema de la Constitución, el título lo dice, ¿no? ¿Cómo fue la Constituyente de 1969? ¿Fue legítima y representativa? Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, a manera más que todo de un reportaje, en el cual él, con su vasto conocimiento y experiencia y una fuente muy bien documentada, nos va a referir sobre eso. Hugo, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Tus primeras palabras para empezar el tema. No, muchas gracias. La finalidad de estos programas, el anterior y es mostrar más aspectos, más detalles, más aspectos sobre todo procesales y de información que permitan tener una idea más justa de por qué, para qué y cómo una nueva constituyente, que no sea solamente producto apasionado de un descontento, sino que tenga realmente un mínimo de profundidad. Y en eso yo agradezco aquí al profesor Bernoy esta oportunidad. Ok. Nosotros desde nuestro colectivo Movimiento de Desarrollo Sostenible hemos estado sosteniendo el retorno a la Constitución de 1979 en nuestros comunicados entre pronunciamientos, Hugo, y en ella nos hemos referido y coincidimos con el retorno a la Constitución del 79, pero valiéndose uno de los artículos, que es la reforma constitucional, uno de los títulos finales, si no me equivoco, ahí establece que para poder reformarla se necesita 55.000 firmas. Miren, estimados amigos, y lo primero, que como también otros ciudadanos, como Fernando Calle, ¿no?, que es miembro del Tribunal Constitucionalista, como el doctor Ramón Ramírez Erazo también, abogado y ha sido juez y tiene diferentes doctorados, se refiere también a retornarlas a la Constitución del 79, pero introduciendo luego el tema
de una constituyente para reformarla, tanto parcial como o totalmente. Por lo que hace que tengamos como alternativas, que obviamente aquellas que rechazamos, el de mantener la Constitución del 93, el de reformarla, o retornar a la Constitución del 79 simplemente a secas, o hacer una constituyente para una nueva constitución, ¿no? Por lo que la salida, en nuestra opinión, es retornar a la Constitución de 1979 para reformarla con una asamblea constituyente. Pues bien, en ese sentido, acá Hugo, vamos a conversar ya precisamente sobre, ¿no?, sobre el tema de la constituyente, entrando a esta 78 y 79, que es una experiencia, ¿no?, que debe tener en cuenta todo ciudadano y todo aquel que trate o tenga como propósito el de si continuamos con esta constitución, con una asamblea constituyente. Esta experiencia debe servirnos, pues. Por lo que cabe la pregunta, Hugo, si la convocatoria de aquella asamblea constituyente fue realmente democrática, y si estuvo bien en participar o no en ella. Dime, Hugo. Bueno, ahí hay que hacer una reflexión sobre un tema que tiene que ver con todas las asambleas constituyentes y las constituciones, incluso en la historia del Perú, que es por lo común el instrumento de legitimación de un gobierno autoritario. Hay casos lejanos, fáciles de entender. Cuando hubo la revolución musulmana contra el Shah de Irán, en el 79, hubo una asamblea constituyente, donde por supuesto el que no estaba con los musulmanes chiitas y las mujeres con el velo y todas esas cosas, estaba en muy mala situación y no había libertad de expresión ni de nada para todos los que eran considerados enemigos del Estado musulmán, ¿no? Y también las Cortes españolas tuvieron una constitución en el 78, hubo una ley del rey para que puedan hacerlo las Cortes, que era el Parlamento español, y el Parlamento les dijo, hacen de aquí, hacen hasta acá, hubo un referéndum para aprobarlo, pero igual había una situación en que ciertas cosas se podían decir y ciertas cosas no se podían decir, ¿no? Y ese es más o menos el panorama que ocurre con las constituyentes. Es muy raro que pueda haber condiciones democráticas óptimas. Sí las hubo en el caso del 36 en España, antes de la Guerra Civil. En la República Española hubo una constitución liberal que abolió la monarquía, que puso amplias libertades sociales y políticas. Luego fue abolida, por supuesto, por el generalísimo Franco después que ganó la guerra. Pero en ese momento la constituyente fue no un congreso nuevo, sino es el congreso legítimo que se dio a sí mismo leyes y amplias potestades y amplias libertades para hacer esto, ¿no? También es famosa la constitución de la Revolución Francesa, que también ocurre en medio de una situación de amplias libertades, de los 3 estados y todo esto que conocemos, la Declaración de Derechos Humanos, del hombre y del ciudadano. Pero esos son los casos exceptuales, por lo común no ocurre así. Y en el caso del Perú, todas las que hemos tenido son autoritarias. La del 1860, que es la que más años ha durado, con Ramón Castilla, fue después de una guerra civil. Luego vino la del 67, la de Mariano Ignacio Prado, también una dictadura militar que abolió la otra, se reemplazó a las 2 cámaras por un congreso unicameral. Lo sacaron, bueno, se sacó solo Mariano Ignacio Prado cuando se fue en la guerra con Chile, y se restituyó, eso lo hizo siendo dictador Pierola, la constitución del año 60, y siguió eso hasta el año 19, pero ha sido siempre en condiciones, no obstante sus virtudes liberales, en condiciones de restricción, guerra civil, prohibiciones, violencia inclusive, ¿no? A esto hay que decir que la de 1860, que estuvo hasta el año 19, prohibía el acceso al derecho a voto a los analfabetos, solamente podía participar quien pagaba impuesto a la renta, quien era propietario, quien era obrero y empleado no podía, las mujeres tampoco, etcétera, ¿no? Entonces,
De ahí hemos tenido también unas situaciones difíciles. El año 19 y la nueva constitución del gobierno de Augusto B. Leguía, pero es después de un autogolpe y una serie de prohibiciones, destierros y violencias contra los opositores. Ahí, el primer diario expropiado en esa época fue La Prensa, que simplemente era porque estaban en contra del autogolpe y lo cerraron, dieron a la cárcel a todo el mundo. Y el propio Leguía fue inconsecuente con su propia constitución, promulgada por él mismo el año 20, que prohibía la reelección inmediata, y fue lo primero que él hizo, reelegirse de forma inmediata. Después tenemos el 33, Sánchez Cerro, fue un congreso constituyente, lo cual en teoría es bueno, un congreso que a la vez que gobierna puede hacer la constitución, pero todos sabemos en qué escenario hubo eso, ¿no? El año de la barbarie, etc. Y tampoco, por la ausencia de condiciones democráticas, tampoco hubo una buena continuidad y hubo todo tipo de incidencias dictatoriales, prohibiciones y sustituciones de la Constitución por Benavides, por Prado, etc., ¿no? Ahora, después tenemos lo del 78, 79 y la del 93. La del 93, retirándonos por un momento, fue también un congreso constituyente, lo cual también es, digamos, es una idea interesante que no hay que perder de vista, que el Congreso, a la vez que da leyes, haga la Constitución. La del 78 más bien fue convocada por el gobierno militar para instituir las reformas y sin que tenga poderes legislativos y bajo condiciones de prohibición de la libertad de prensa, restricciones al uso de los derechos laborales, en medio de situaciones muy difíciles que incluyeron dentro de la propia elección a la constituyente el apresamiento y deportación de toda la izquierda y el secuestro incluso de los candidatos que estuvieron en Argentina, en Jujuy, en manos de la dictadura argentina con peligro de su vida. Y también se incentivaron los despidos masivos por las huelgas. Hubo un abuso también del derecho de huelga contra la dictadura. 19 de julio del 77, luego los 3 días en mayo del 78, otra vez 2 días en el 79, eso generó más y más y más despidos. Y al final todo terminó en una situación autoritaria, en la cual la Constitución tenía, digamos, ciertas cosas interesantes que las podemos mencionar, pero en el aspecto que interesaba a los trabajadores, el derecho laboral, había estado fuertemente mancillado, aunque había vuelto a ser enunciado en la Constitución, pero luego otra vez fue olvidado por el gobierno de Belaúnde, y vino encima el fenómeno terrorista que ya empobreció totalmente la Constitución, ¿no? Entonces, en líneas generales, el tema es que hace falta un Congreso muy democrático, muy representativo, desde mi punto de vista, que legisle y a la vez haga la Constitución. Si es solamente una asamblea constituyente únicamente para ese fin, tendría que ser en condiciones de apoyar o cogobernar con un gobierno al cual se le da más poderes que a los acostumbrados, mientras la constituyente se dedica solo a hacer la Constitución, ¿no? Y el otro tema está en qué gobierno tenemos, que durante Vizcarra había que hacer un Congreso Constituyente, o sea que el mismo Congreso haga la Constitución, durante Castillo, durante Dina ahora, con todos los muertos que no se quieren investigar. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Lo ideal sería que la constituyente o la Constitución sea un tema de un nuevo gobierno, nuevos actores políticos. Nuevos actores políticos, nueva ley electoral, porque está muy mala la ley electoral. Y sea por eso un horizonte en el cual hay un consenso. Lo que a mí me asombra mucho es que haya dentro de la mayoría del Congreso, esta mayoría extraña que se ha formado, los Keiko Cerrones, etcétera, y niños, hay un consenso de que todo se puede manejar bien y todo está muy mal. Entonces, tendría que haber un consenso de que ya basta, pongamos orden, establezcamos una nueva situación, colaboremos todos en que la constitucionalidad se restituya y que haya un gobierno realmente representativo y no una cosa parchada, totalmente deteriorada como tenemos ahora, y que solamente va a ser el preludio de nuevos conflictos sociales, ¿no? Hugo, continuando con esto, la idea que tienes sobre los congresos constituyentes, hay quienes dicen que no, de que de todas maneras con un congreso constituyente, como también hemos tenido experiencia de estas, ¿no? Siempre prima el interés de la organización política que tiene mayoría o el consenso mayoritario de ese, y tú lo has dicho, ¿no? O sea, ¿no? Hoy día el fujicerronismo, ¿no?
en otro momento en la dictadura de Sánchez Cerro, obviamente los sanchezerristas en cierta manera tenían la mayoría parlamentaria en contra del APRA, en este caso insurgente, ¿no? Y así, ellos al final, como Congreso Constituyente, ¿no? Impusieron su constitución, cosa distinta que fue la Asamblea Constituyente de 1979, convocada obviamente por la dictadura militar, pero acuérdate que ya estaba en desgaste y en salida la constitución de la dictadura militar, en este caso de la segunda fase, ¿no? De Morales Bermúdez, en el cual se estaba retrocediendo en cuanto se refiere a lo que había hecho en la primera fase. Entonces, ¿tú crees que no es volver a lo mismo? ¿O apuntamos mejor a que sean los nuevos actores quienes puedan definir las cosas más adelante, ya sea a través de una asamblea constituyente, reformar la Constitución del 79, o como dices tú, pues un Congreso Constituyente, pero creo que va a primar el interés de las mayorías que se hagan ahí, ¿no? en ese Congreso, como ya ha sucedido. Sí, o sea, lo ideal es que haya nuevas elecciones generales y un nuevo Congreso, en condiciones democráticas muy amplias, muy fiscalizadas también, libres también de corrupción, pero eso es un deseo, evidentemente, ¿no? Claro. Es muy posible que ingresemos a una coyuntura de constituyente con el actual Parlamento. O sea, que genere al final una forma de salida también a lo que ha hecho, se vaya con eso, porque no, la situación está tan crítica de que o viene un golpe militar, ¿no? De un aventurero que pueda salir de ahí ante este Congreso que está desprestigiado, ¿no? O ellos mismos, como una salida, van a tener que, digamos, una salida, digamos así, que no les lleve a los enjuiciamientos políticos más adelante, porque también eso buscaba la dictadura militar cuando se dio la Constitución 79, ¿no? Que al final los actores militares no salieran pues al final juzgados, ¿no? Como al final fue así, estos no salieron juzgados por nadie, ¿no? Ni por la UNE cuando retornó la democracia y se instituyó la Constitución de 1979. ¿Te acuerdas? ¿No es cierto? Claro. O sea, al final no fueron, los militares no fueron sancionados en ningún tipo por corrupción, por las cosas que hicieron, ¿no? Entonces estos señores de este gobierno, de esta alianza fujiceronista, ¿no? Van a querer una salida, si no mediante un golpe militar, ¿no? De un aventurero. Entonces, todo apunta a eso, de que vaya a ser la salida que me estás diciendo. Sí, en lo cual hay que estar muy vigilantes y tener ciertos planteamientos de qué queremos, a dónde debemos ir, etcétera, ¿no? Pero es muy importante la presión social. Claro. Por ejemplo, acá tenía estos folletitos, no sé si se ven. Este es el plan de gobierno Tupac Amaru del presidente Morales Bermúdez, donde instituye una constituyente que debe ser elegida el año 78 para legitimar las reformas como única finalidad esa, ¿no? Y luego hay este discurso... ¿Ese de Velasco? No, de Morales Bermúdez, claro. Del 77, del plan de gobierno Tupac Amaru, claro. El plan de Tupac Amaru. Y después está... Que después el plan Inca. Sí. Ahora, y esto se basa en esto, que es un documento que se llama Consideraciones Políticas y Económicas del Momento Actual, de marzo del 76, donde plantea una constitución hecha por una asamblea constituyente que es un poco corporativa, formada por gente de los estamentos sociales de la Revolución Peruana, entre comillas. ¿Qué es lo que quiere la izquierda el día de hoy? Sí. Una pura constituyente. Sí, lo que son representantes y la parte elegida es una parte pequeña. Pero por la presión social llegamos a esta, que es la que finalmente ocurrió, que es una ley electoral del noviembre del 77, en la cual la constituyente solamente es constituyente, no se le prohíbe de nada ni se dice que es para esto o para lo otro, y cuyos resultados son inapelables y que va a haber elecciones en 1980. O sea, de todo esto hay un año de lucha social, de presión y de importantes resultados, y esto ha sido posible gracias a la acción ciudadana. Si no hubiéramos tenido una constituyente basada
en elementos corporativos para legitimar la propiedad social, con la CNA. Un paréntesis ahí. Una Finalmente asamblea no ocurrió. constituyente corporativa, que eso es lo que quiere la izquierda el día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Es posible? ¿Es dable? Ahí viene una discusión ¿Sería ideológica legítima? Ya vi. que también tiene que ver con lo que ellos hicieron en la Constituyente del 79. De acuerdo al concepto soviético, cubano, etcétera, la ley un hombre un voto no es democrática, porque no permite la hegemonía, entre comillas, de la clase obrera, la clase trabajadora. Ajá. Permite la hegemonía de la ciudadanía de manera numérica. Entonces pueden ser, no sé, la clase media la mayor, que es numéricamente mayor y la que más influye en la votación. Ellos creen que no, que deben ser las representaciones sociales. Entonces, de abajo hacia arriba hay unos organismos en que están los sindicatos, la confederación del trabajo de un tipo, de otro tipo, los campesinos, los estudiantes, los profesionales. Según una serie de criterios, tienen más o menos representantes, eligen otra gente más arriba y así, ¿no? Ese concepto supuestamente garantiza una mayor autenticidad social. Por ejemplo, si tratamos de hacer una asamblea constituyente corporativa, ¿cómo sería? Porque el 70% de la población es más tendiente a ser micro y pequeña empresa. Dime vos, ¿cómo sería? O sea, una asamblea constituyente corporativa en estos tiempos. Hoy día, obviamente, clase obrera hay en un mínimo porcentaje, campesinado de igual manera, ¿no? Más la clase media podría ser, pero está expresada pues en el sector micro y pequeño empresarial. Dime tú, ¿cómo sería? A ver, en términos actuales en nuestra realidad peruana. Bueno, hay Social. dos conceptos. Uno es el concepto corporativo de tipo alemán-prusiano, que se remonta a la época del Kaiser y de toda la historia previa a los nazis, Yeah. que es de la cual saca sus raíces el Congreso Económico Nacional de los Apristas, que es un congreso en el cual están el Estado, la empresa y los trabajadores, en partes iguales. Francia tiene una asamblea económica, si no me equivoco. Sí, pero es equivalente al Senado. Yeah. Nosotros también, en el 33, hay un Consejo Económico Social Claro, que pertenece sí. al Senado, donde están trabajo, capital y Estado. Claro. La idea del concepto alemán kaiseriano es de que estén en función de su participación en la renta nacional, representar las fuerzas sociales, y que también esté el Estado para asignar recursos y que también estén los trabajadores, pero en tanto comprometidos con el desarrollo de proyectos. Sí, obviamente sí, de acuerdo a cuánto aporta la renta nacional. ¿Cómo sería entonces en el Perú? Poniendo ese escenario. Sería el mínimo. Igual el Congreso Económico Nacional de la APRA representaría muy poca gente, porque el concepto de capital y trabajo que concebía el APRA en esa época era también basada en los sindicatos, claro, obreros, mineros, etcétera, y la amplia gama de subempleados, que son la mayoría siempre, no estaría participando. Ahora quizás participarían las pymes y las MIPES, pero eso también tiene problemas de representatividad por su dispersión. Porque no aporta tanto tampoco a la renta nacional en ese sentido, pero sí al trabajo. O sea, sí, pero no tienen autonomía ni de las marcas que representan, ni de la presencia en el mercado, por lo común son componentes de otra empresa más grande. ¿Quiénes serían en esas eventuales asambleas constituyentes? ¿Cuál sería la clase o sector social más representativo? Las pymes deberían serlo, las pymes y los subempleados. Pero el otro concepto que está en Perú Libre y este tipo de gente es que hay los sindicatos, la gente organizada en gremios. De la vanguardia, ¿no? La vanguardia de la revolución social. Que debe tener más peso, etcétera. Está el Estado revolucionario, ¿no? Con sus jefes, ministros, incluyendo la Fuerza Armada Revolucionaria. Y en el tercer punto hay una parte que es elegida, que supuestamente serían las clases medias, las clases no trabajadoras, la chusma, entre comillas, pero que no tiene el mismo peso ni la cantidad de representantes y tampoco la capacidad de ejercer el poder que tienen los otros estamentos. Por ejemplo, el SUTEP tendría una importante representación y una capacidad de gestión que no tendría, no sé,
una cooperativa de productores de lana de Claro, alpaca. porque si hablamos en términos numéricos, sindicalmente hablando, después de las pymes en materia laboral, pero sindicalmente serían los maestros, pues, porque son, ¿no? Son más, socialmente hablando, ¿no? Así Después es, vendrían las Fuerzas Armadas, creo, si no me equivoco. claro. Pero digamos, ahí se entra en un terreno en el cual se imponen una serie de esquemas políticos, en que nadie va a estar de acuerdo, salvo gente que controle el poder a la mala, ¿no? Ya. Como en Nicaragua o en Cuba. Entonces, lo que es realmente democrático es el principio de un hombre, un voto. Ah, ya. Por lo tanto, Eso sería, es lo a ver, que- ¿cómo sería ya nuevamente, ya entrando al tema si una asamblea constituyente no es corporativa, ¿cuál sería la otra? Un hombre, un voto, representativa democrática De partidos políticos. de partidos políticos, Pero hay, sin cifra repartidora ya, y ya, sin... pero hay el problema de que tenemos partidos políticos, pues hay crisis de representación y representatividad de los partidos políticos. Esta ley es también una ley de partidos, o sea, la ley Ya. es gruesita, es Ya. cómo se escriben los partidos, cómo se escriben los candidatos, cómo se escriben los Ajá, ciudadanos. claro, claro. Bueno. Es una cosa bien completa y es a lo que deberíamos aspirar nosotros O sea, también. pero aquel La entonces- ley es interesante, ¿eh? Claro. No es pero no había el problema de la crisis de la partidocracia, como le llaman, ¿no? O sea, la crisis de los partidos políticos, como ahora hablo ahí. había de otro modo, porque Velasco destruyó los partidos sin necesidad de perseguirlos, se cayeron como castillos de naipes, ¿no es cierto? Cooptando a varios de ellos, ¿no? Sí, incluso el A su partido gente de aprista. ellos, ¿no? Claro. Yo he sido testigo en el año 72, no iba nadie a los coloquios de Claro. Don Raúl. Ujú. Gente Y como de obviamente las captó. casas, Meche Cabanillas estaba en el Sinamos. Sí, no, cooptó, ¿no? Captó. Claro. En otras palabras, gente de diferentes partidos de la izquierda, como Sí, Carlos y así- Delgado Olivera, era pues, Claro. ¿no? Y hacía una intensa Interesante. campaña contra los partidos Claro. como una cosa tradicional. Pero a la vez, no, se sostenían los militantes de esos partidos que captaban, ¿no? Para Convertirlos el en proceso activistas revolución, de las los reformas. convertían, ¿no? De la Sí. reforma. Claro. Lo cual era interesante porque daba una ventana social legítima a las reformas que eran muy verticales y muy ajenas al medio en el cual se desenvolvían. Por ejemplo, la reforma agraria, diseñada por técnicos militares, Claro. sin este tipo Pues de se auxilio, alcanzó máximo, no llegaba. máximo, digamos, el cargo dentro de la revolución peruana, como le llamaban a la revolución de Velasco, fue Carlos Delgado Olivera, que era el asesor principal ¿Sí? de Velasco, ¿no? Después vinieron los Béjar, ¿no? Toda esa gente que... Bueno, vino de están la también izquierda. estos que fueron social progresismo, ¿no? Ya, Ahora, el tema que hay en esta ley electoral sí. es que los partidos tienen que reinscribirse, Ya, las firmas, una cosa Claro. que se ha vuelto costumbre, Ya. ¿no? Tienen que legitimarse, demostrar que tienen militancia inscrita, demostrar que tienen locales, todo, empezando de cero. Esta es la primera ley, a diferencia de otras épocas, en que se empieza de cero. O sea, el partido tiene que empezar a existir de la nada. Claro. Cómo se llama, etcétera, quién lo funda. claro, me acuerdo que... Lo cual no está mal. No está mal, claro, claro, tenían que ir netamente a ese certamen, esa convocatoria de Asamblea Constituyente de 1978, partidos políticos que demostrarían su capacidad, pues, ¿no? de adhesión que tenían, y por eso que el mismo OPRA se presentó con la cantidad de firmas 7.777, ¿no? Sí. 77.777. ¿Sí? Entre todos los movimientos partidos se presentaron así, claro que se mezclaron, porque de acuerdo a la ley se suponía eso, ¿no es cierto? Ya. Y el ingrediente interesante es que había un Tipificar. requisito para ser candidato, no tener antecedentes penales, idoneidad profesional. No sé cómo Hugo Blanco llenaba esos requisitos, pero había una inspección judicial de quienes estaban en las listas y muchos fueron tachados por tener antecedentes dudosos, no estar claros sus antecedentes en la Junta Nacional Electoral, y al mismo tiempo eso era registrado tanto en las candidaturas como en el componente de los partidos. Ajá. Entonces, una ley que así que es bien minuciosa, es interesante, ¿no? También puede ser discutible el tema del voto preferencial, que era como un golpe de estado a los jefes de los partidos. Claro, las cúpulas, digamos. Claro. De aquel entonces habló de cúpulas. Hoy en día se ha vuelto una cosa totalmente ya
digamos, corrupta, en que pueden poner a un artista de cine, un deportista, ¿no? Lo ponen como sea en el partido. Como independientes. Sí, o venden, ¿no? Las cuotas. Pero antes no se podía vender, tenían que ser del partido, hay un mínimo de tiempo que deben estar registrados, incluso deben ser ciudadanos con mínimo de 5 años en su localidad. Y dentro de esta cuestión, el voto preferencial es una manera de hacer que la gente vote por la persona que conoce, no por la persona que el partido dice que voten, ¿no? Ahora es discutible, porque la gente más capacitada no siempre es la más conocida. Pero ese es un tema para debatir. Lo interesante es que la ley de la constituyente era una ley electoral y una ley de partidos políticos, y debería volver a hacerlo eso una futura ley. Interesante, o sea que si se quiere hacer una asamblea constituyente debe considerarse examinarse de ejemplo esta ley, ¿no? Ya sea restableciendo o no la Constitución del 79 y hacer ahí una asamblea constituyente. Sí, es el decreto ley 2195 del 15 de noviembre del 77, que incluyó una modificación del Código Civil para que puedan haber los nuevos requisitos electorales. Y no creo que haya sido en vano, porque la constituyente, con todo lo que se le puede criticar del contexto antidemocrático, fue una buena constituyente. Trabajó mucho. Pluralista. Y acá tenemos bastante del trabajo. El diario Los Debates es un diario muy interesante, con proyectos, sustentaciones, actividades, son 12 estos tomos de todo el debate en la Asamblea Constituyente, y son muy interesantes. Este es el tomo 2, por ejemplo, y que pueden ser consultados y son un modelo, porque todas las leyes que aparecen en base a la Constituyente del 78-79 y los artículos de la Constituyente están sustentados ahí con largas justificaciones de todos los elementos de los partidos. Algo que no hay en el 93, que todo pasa muy rápido y medio así. Pero ¿no crees que ya para terminar esta parte, creo que ya te estaríamos agotando esta parte de Hugo, con esta pregunta que te quiero decir, ¿no? De todas maneras, el Congreso Constituyente determinaría de que los legisladores estuvieran comprometidos con los intereses que llevan siempre, hay que reconocerlo, ¿no? A las cámaras legislativas. Si hacemos si buscamos que se haga una constitución nueva, o reformarla, la que tengamos del 79, de todas maneras no se puede evitar eso. Se trata de la democracia. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que si hay una ley apropiada y hay condiciones de fiscalización apropiadas y hay un clima democrático real, eso permite que una serie de movimientos políticos que pueden ser interesantes ingresen a la arena política, que ahora no lo hacen porque ven todo el contexto ruinoso, hostil, ¿no? Entonces estamos llenos por ahora más bien de outsider aventureros, que nadie sabe cómo se meten y solo están ahí por la plata y todo anda mal. Pero en el 78-79 yo creo que sí había calidad en los partidos que participaban. Claro, definitivamente. Y que la gente que estaba ahí era muy interesante, y que el PSR, el FOSEP, la UDP, los de izquierda, incluyendo el PCR velasquista, tenía muy buena gente, claro, muy capaz, sí. Y eran gente nueva. No es por nada, pero quería hacer esta última pregunta, pero se me vienen otras. De todas maneras, ahí quiero hacértelas. Claro, eso de la calidad, ¿no? Yo siempre digo y sostengo que uno de esos congresistas, uno de esos constituyentes de esa época, vale por 10 o 20 de aquellos que tenemos hoy. Con eso eran calidad, en la izquierda, en la derecha, en el centro, que era el APRA, ¿no? Eran gente de muy calidad, de prestigiosa, ¿no? Sí, hay un tema interesante que encontré examinando la Constitución con calma, porque a veces nos ocupamos en el debate político de ciertos artículos y no de otros. Yeah. Y buscar quiénes la aprobaron es bien interesante.
El artículo 56 dice, la parte sobre los derechos laborales, fue suprimida todo el capítulo en el 93, dice, el Estado reconoce el derecho de los trabajadores a participar en la gestión y utilidad de la empresa, de acuerdo con la modalidad de esta. La participación de los trabajadores se extiende a la propiedad de las empresas cuya naturaleza jurídica no lo impide. Esto es un recuerdo de la propiedad social que había en la época de Velasco, en el cual, por ser componentes de la empresa, para estar más vinculados a la empresa, tenían acceso a la gestión, un porcentaje de las acciones, derecho a las utilidades, ¿no? Que hasta donde se puede entender dio un buen resultado, porque polarizó, ¿no? O sea, la gente que no quería saber nada con el tema eran los sindicatos politizados de izquierda, pero la gran mayoría sí participaba y se recibían beneficios con esto, ¿no? Ahora, esto que uno puede pensar, derecho a la gestión en la empresa, derecho a las utilidades, esto debe ser, pues, cuidado que... Diez canseco, ¿no? No, pero la derecha, ¿qué diría? No, no, ellos han probado, es unánime. Claro, aquel entonces. Porque Mario Polar, claro, hablemos de eso. Alaisa Grundy, claro. César Tomarino, claro, Mayer Riestra, incluso alguien muy influyente en esta constitución es Cornejo Chávez. Claro, Cornejo Chávez. Muy cuestionado porque la democracia cristiana apoyó a... Pero hay un señor Alaisa Grundy. Él era incluso representante del sector empresarial, ¿no? Me acuerdo de la... No, ¿qué empresa era la que él hace? No, bueno, había una empresa que él era minera, él es Alaisa Grundy, pero eran tipos pues de calidad, ¿no? Sí, además tienen apertura mental, tienen espíritu nacionalista, están dispuestos a ceder para lograr un consenso. Claro. Y es interesante cómo están de acuerdo en esto y también en los derechos reconocidos a los trabajadores son irrenunciables. Su ejercicio está garantizado por la Constitución. Todo pacto en contrario es nulo. Esto empezó a ver durante el gobierno de Belaúnde bastante, pero está aquí, está garantizado y votado por ellos. También artículo 51, fue reconocido también por Luis Bedoya. En verdad, el PPC de la Constituyente es otro partido, sin nada que ver con el PPC de la época posterior, del Fredemo, etc. No es otra cosa. El Estado reconoce a los trabajadores el derecho a la sindicalización sin autorización previa. Nadie está obligado a formar parte de un sindicato ni impedido de hacerlo. Los sindicatos tienen derecho a crear organismos de grado superior sin que pueda impedirse ni obstaculizarse su constitución, el funcionamiento y la administración de los organismos sindicales. Es importante, ya no está vigente. E incluso se permite ahora que las empresas se subdividan creando representaciones para impedir que los trabajadores tengan el mínimo necesario para poder formar sindicato, en contra del artículo 56. Y el artículo 51 es considerado casi prehistórico por los actuales empresarios, cuando es un artículo que ayuda a la fusión capital-trabajo, al emprendimiento capital-trabajo, a la colaboración y a garantizar los derechos a los trabajadores de manera humanista y democrática. Entonces, parece mentira, pero esto sí era parte de la gente de la Constituyente. Y para terminar esta parte, Hugo, y respecto al referéndum, ¿qué hubiera pasado si la Constituyente del 79 hubiera hecho votar en un referéndum esta Constitución? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué crees? ¿Hubiera sido bueno, interesante? Bueno, ahí hay dos problemas complicados. Uno es el rol de Acción Popular, que estuvo en contra de la Constituyente, la Constitución, y es el único partido que representaba, digamos, los intereses de la derecha pre-gobierno militar. Empezando por su caballito de batalla, que era el tema de los diarios, que devuelvan a sus patrones, el comercio, etcétera, ¿no? Y lo otro es el tema del terrorismo. El terrorismo y la presencia de Acción Popular otra vez en la arena política crean un clima de polarización entre la Constituyente y los constituyentes y lo otro, ¿no? Y dentro de eso está también el rol social confuso de la izquierda, que se abstiene de todo, no colabora, ¿No firmó, dicen? No firmó en la Constituyente. La Constitución no firmó. Sí, y no sé si me permites un minuto para mostrar estas cositas de cómo se comportaban ellos. En el año 68, cuando hay el golpe militar,
el Partido Comunista, unidad del Partido Comunista Prosoviético, que es el partido más importante de la izquierda, rechaza el golpe militar y pide elecciones generales. O sea, contra un gobierno ilegítimo que consideran enemigo de lo que ellos defienden, plantean elecciones generales. Después se convencieron de que el gobierno más bien estaba en una línea favorable a ellos y pasaron a esta posición. Velasco, estamos contigo, ¿no? Que fue su línea todo el tiempo, hasta que Velasco terminó, y fueron parte ellos también de las fuerzas políticas pro Velasco. Pero en cambio, todos lo que fue luego UDP, FOSER, de extrema izquierda, tenían esta posición, que es, frente al gobierno militar, no pedir absolutamente ninguna solución política, estar simplemente en contra y propiciar huelgas. Y por ejemplo tenemos aquí no sé si se lee, este es Paterroja, que era el dirigente máximo del SUTEP, ¿no? Dice desechar las ilusiones del reformismo, o sea, no creerle a Velasco, pero ¿qué cosa a cambio? Y persistir en la lucha por la liberación nacional y la democracia popular y el socialismo. O sea, no al gobierno militar, y sí a qué, ¿no? En lo concreto, en lo inmediato, nada. Simplemente huelgas, y que la gente oposición por oposición se sacrifique y todo, ¿no? Acá está, de la misma época de la Constituyente, esto plantea Paterroja. Dice, consolidar el partido y organizar clasista y revolucionariamente a las masas para profundizar la lucha de clases en el campo y la ciudad. Y no sé si leerían esto las clases oprimidas, porque son unos tacazos, de letra chiquitita y casi sin imágenes. Y eso es lo mismo aquí de toda la extrema izquierda, ¿no? Dice, sin generales ni patrones en la constituyente Hugo Blanco, pero tampoco propone nada concreto. ¿Qué constituyente queremos? Nada. Oponían a lo que era el planteamiento. Es como ahora, por ejemplo, ¿no? Es como ahora plantean una constituyente, pero no. Yo varias veces he preguntado, he reclamado a la izquierda que digan, bueno, ¿qué proyecto de constitución tienen? Claro. Pusieron esto en las calles, que le llamaban la moción roja. Y todo esto es, primero, aumento de sueldos del 100%, ¿no? Muy realista. Salario mínimo de 50.000 soles. Tierra gratuita para los campesinos. Desconocimiento de la deuda externa. Expropiación sin pago a las empresas imperialistas. Nacionalización de las principales industrias capitalistas bajo control obrero. Disolución de los cuerpos represivos. Libre elección de los mandos. Derechos democráticos y sindicales para los soldados, ¿no? Y acá firman los dirigentes políticos y dirigentes de las federaciones mineras, de los sindicatos metalúrgicos. Es una cosa representativa y todos ellos fueron elegidos a la constituyente. Pero esto evidentemente no conduce a nada real más que a oponerse. Y ellos durante el debate tenían el principio de usar la constituyente como una cámara de resonancia de sus denuncias. Y un tema importante, por ejemplo, que era fundamental, es lo que llamaban ellos la amnistía político-laboral. La amnistía político-laboral fue el principal motivo de participar en las elecciones de FOSEP, UDP y muchos de ellos, que era que todos los huelguistas despedidos, dentro de esa línea política de huelga y no proponer nada políticamente, estando todos despedidos, sin trabajo, las familias en el desastre, todo aquello, que sean restituidos otra vez con su sueldo y sus derechos sindicales a las empresas, ¿no? Y para ello hicieron una moción que está aquí, que la firman todos ellos, todos los constituyentes de izquierda. Que pide la abolición de todos los decretos, leyes antilaborales de la dictadura militar y resuelve como único punto decretar la amnistía laboral por la cual todos los trabajadores que fueron despedidos en aplicación de los distintos dispositivos legales a que has hecho referencia
sean repuestos a sus centros de trabajo con la percepción de todos sus derechos laborales, incluyendo aquellos que hubieran cobrado sus beneficios sociales, en cuyo caso se tendrán estos como pago a cuenta de aquellos a que tengan derecho el trabajador al término de su relación laboral. Y ¿dónde está la votación? Aquí está, 232. Primero todo esto es el debate, no es que tampoco me hicieran caso. Y en la página 232 está la votación. Además, hicieron un pleito porque había la moción de poner en el orden del día que Aya La Torre sea candidato a Premio Nobel de la Paz. Y dijeron no, la amnistía político-laboral. Y se empecinaron en eso. Bueno, les dieron gusto. Y aquí está. La votación es 58 votos en contra y 28 votos a favor. Ahora, ¿qué es todo lo que dicen contra esta cosa de reposición de los despedidos? La constituyente no puede legislar eso. Claro, no puede derogar nada. No puede ni legislar, ni derogar, ni nada. Tendría que haber una comisión que hable con el ministro, que hable con el presidente. ¿Por qué no lo hicieron? Porque aquí se trata de demostrar que esta es una constituyente capitalista, enemiga del pueblo. Y no tomaron ninguna medida política de consenso para que Cornejo Chávez, otra gente que tenía cierta sensibilidad social sobre el tema, participen y negocien un arreglo, ¿no? Un tema muy sentido era, por ejemplo, y que en la discusión incluso Bedoya está de acuerdo, a todos los que aceptaban había una propuesta de la Sociedad de Industrias de que podías regresar a tu trabajo habiendo sido huelguista y despedido si es que firmabas, primero no reclamabas tus devengados y segundo te comprometías a no hacer huelgas nunca más, una serie de cosas, ¿no? Entonces eso era considerado una ofensiva, ¿no? Pero mucha gente lo aceptaba porque tenía que conseguir su trabajo. Entonces, ¿esto a qué condujo? A que el ultimatismo de la gente de izquierda, ¿no? Muy principista, muy leninista y todo aquello, simplemente conducía a que los trabajadores no consigan nada, no obtengan absolutamente nada. Y eso ha sido terrible, ¿no? Y uno encuentra en sus proyectos de constitución también la misma cosa, que están, mira, aquí está el APRA del Congreso Económico Nacional, que lo retiró a pedido del PPC y aceptaron para lograr un consenso. ¿Pero qué es el de la izquierda? ¿Por qué ese sería más interesante? ¿Ah? ¿Qué era lo que proponía como propuesta de constitución? Y falta todavía tu opinión respecto a lo de si hubiera sido interesante referendar esa constitución 79. Sí, a ver, para variar la voz, con referencia, a ver qué dice. Lee por acá desde Me Pronuncio. Me pronuncio en contra del dictamen suscrito por la mayoría. Me pronuncio por el reemplazo de los cuerpos profesionales actuales de las Fuerzas Armadas por la organización y el armamento de todo el pueblo, con ocasión de la discusión de este capítulo en la Asamblea Plenaria. Fundamentaré y precisaré mi dictamen. Hernán Cuentas Ansi. Ahora ponte en ese del FOSEP. Ahora ponte tú en el caso, ¿no? La gente está discutiendo una cosa de legislación concreta para práctica inmediata de corto plazo y estos vienen con ese tipo de cosas, ¿no? No van a ningún lado ni al otro. También está el Partido Comunista está por la Asamblea Popular de tipo cubana. Sí. Que es la Asamblea Nacional Popular. De una sola cámara y también basada en el armamento del pueblo. Y más bien, el único punto en el cual hay total unanimidad es el derecho a la insurrección contra una dictadura. Nadie debe obediencia a quienes usurpen funciones públicas, son nulos los actos y contratos que se celebren, sus autores quedan privados de derechos políticos, las acciones que correspondan con ellos son imprescriptibles, ¿no? Eso es lo petrio, digamos así, de la Constitución 79. Sí, pues. ¿No? Y cualquiera ¿no? Lo puede restablecer. O sea que siempre la Constitución del 79 va a ser una Constitución que en cualquier momento se puede restablecer por cualquier presidente que se le ocurra restablecerla.
Ahora hay tienen una... fundamentos jurídicos suficientes como para, Sí, ¿no? Para eso. hay un tema paradójico, que hay un punto en el cual la izquierda y el APRA estuvieron de acuerdo, y no el resto de partidos del PPC, etcétera, Ya, que es este, artículo 122. Finalmente no estuvo esto, ¿no? ya. Por causa de interés social, la ley puede establecer monopolios del Estado en la producción y el comercio de determinados bienes y servicios y expropiar con esa finalidad las empresas existentes. Por igual causa puede también el Estado establecer la reserva de determinadas actividades de producción y comercio a favor de las personas nacionales, sean nacionales o jurídicas, naturales o jurídicas. Los medios de expresión y comunicación social, cualquiera sea su modalidad y en general las empresas, los bienes y los servicios relacionados con la libertad de expresión y comunicación, no pueden ser objeto de exclusividad ni monopolios del Estado ni de particulares directa ni indirectamente. La ley de expropiación de un medio de expresión o de comunicación requiere el voto aprobatorio de los 2/3 del Senado. Con lo cual, no se devolvían los diarios a los antiguos dueños y se podían seguir expropiando por interés nacional otros medios si es que hiciera falta, ¿no? Eso finalmente no avanzó, pero digamos ese es el tema básico, ¿no? Mientras un amplio equipo de gente con Cornejo Chávez, Luis Alberto Sánchez, Alaísa Grundi, Jorge del Villar, Javier Vallerriestra, Andrés Townsend, trabajando por un tema práctico, concreto, con ejemplos y manejando los temas reales de la necesidad del país. Estaba el tema de la izquierda diciendo que no, que solo queremos socialismo, esto no, y trayendo propuestas imposibles, ¿no? Que se restituyan los despedidos, que se expropie la minera tal. No lo quieren hacer, ustedes son colaboradores de la dictadura. Y al final por eso no firmaron la Constitución. Y digamos, eso debe ser una enseñanza también para la izquierda actual. Una cosa es el plan máximo que tú tengas, el socialismo de A, B o Z forma, y otra cosa es cómo haces avanzar lo tuyo, lo concreto, la gente que está contigo en lo inmediato con lo que hay. En este caso, la reposición de los despedidos pudo haberse logrado mucho si es que se transaba con los agentes políticos que estaban tibios o menos comprometidos con el tema, pero que podían apoyar algunas cosas y evitar que esa gente esté abandonada y de esa manera, ¿no? Claro, había esa necesidad, pero pudo haberse tratado de manera más política, ya, sí. Claro. Y eso se aplica a todo, ¿no? Igual para las prohibiciones que hubo de las revistas y diarios independientes que hizo la dictadura, igual querían una ley totalmente inapropiada de sustitución del Estatuto de Libertad de Prensa, que tampoco podía hacerlo la Constituyente, está en sus potestades. Y hicieron una huelga de hambre a favor, ¿no? Hasta César Gibran estuvo en esa huelga de hambre. Y al final el gobierno transó. ¿Quiénes mediaron para la transacción? El arzobispo, Luis Bedoya Reyes, gente así. Hugo, para entrar a la siguiente parte. No eran tan de derecha, tan monstruos como se les pinta a veces. ¿No hubiera sido bueno, hablando, digamos así, de una ucronía, si se sometía esta constitución como pareciera que va a ser siempre en adelante, debe serlo, creo, un referéndum? Sí, porque es lo democrático. También es lo democrático que el debate sea más amplio. Lamentablemente 7879 era un debate circunscrito a una élite y la gente se entendía directamente lo que pasaba. Y a pesar que en esa época teníamos una actividad política más intensa de la que tenemos, claro, ahora y más comunicación de los partidos, ¿no? Claro, era importante que hubiera un referéndum. En cambio, la decisión final en la cual sí el APRA tenía una responsabilidad era que simplemente se promulgue con el presidente. Claro. Una decisión que se tomó. Pero la salva el hecho que para reformarla se necesitaban 55.000 firmas. Pero el referéndum le habría dado más fuerza. Por supuesto, claro. ¿No? Es un camino difícil. Claro, eso hubiera sido interesante. Igual la regionalización. Se tomó un camino que luego lo aplicó García, de simplemente decretos del Poder Ejecutivo. Tenemos 10 minutos. Sin referéndum, sin consultas amplias, sin estudios de factibilidad de qué regiones hacer. Y todo terminó mal, ¿no? Tenemos 10 minutos para terminar el programa. Okay. ¿Cómo participaron los actores políticos en aquel entonces?
del 78-79. Por supuesto, en aquel entonces, ¿no? El contexto político, económico y social que de origen y a la constituyente y, ¿no? Y cómo estuvieron ahí ellos, esos actores políticos. Ahí tenemos una realidad que es distinta a la de ahora, que es que no es tan grande el espacio informal, no es tan vasto el tema que ahora son las pymes y el subempleo, y teníamos una economía formal más amplia. Y teníamos sobre todo algo muy importante que era el sector estatal. El principal empleador era el Estado, Centromin, Petroperú, claro, Pescaperú, etcétera, y esa gente había estado sindicalizada. Claro. Fueron luego la base del nuevo sindicalismo que hubo en los años 80 y 90. Exacto. Y a través de ellos había mayor discusión política. El sindicalismo siempre permite mayor conocimiento, información, discusión, crea intereses. Ahí pueden bajar los dirigentes y los constituyentes a debatir, a informar. El tener esa representación ayudó mucho a que sea de otro nivel la política en esos años, ¿no? ¿Cómo recuperar esa digamos así, politización, ¿no? Actualmente para que de ahí broten los nuevos actores políticos? Acuérdate que en las universidades, hasta los mismos colegios, ¿no? Daban motivo al debate político en sus espacios, ¿no? Propiamente dichos, ¿no? En cambio ahora las universidades, en cierta manera, cuando eliminan los estudios generales, obviamente no tratan ese tema, ¿no? Destierran todo lo que es política en las universidades, salvo las facultades ¿no? que tienen que ver con eso, ¿no? Derecho y ciencias políticas, o sociología también. Sí, pues bueno, ahí hay un tema que es denso de tratar, pero brevemente habría que decir que hace falta una nueva ley de partidos completa, que empiece desde cero. Segundo, hace falta permitir que existan gremios. Las pymes no tienen gremios, los trabajadores informales pulpines no tienen gremios, necesitan tener asociaciones representativas. La ley y la política actual no se los permiten, trabajan a la de Dios sin nadie que los defienda. Si se ayuda a que la gente se organiza y hay leyes apropiadas para eso, eso ayuda a una mejor politización. Y también hace falta que los partidos dejen de ser clientelistas y yapeístas, ¿no? Como existe ahora, ¿no? Y vuelvan a lo que era antes el partido escuela, que no era solamente el APRA. El APRA presentó el modelo del partido que en cada distrito ayuda a la gente, conoce a la población, ve qué necesidades tienen, está detrás de ellos, les informa, les ilustra, les enseña, ¿no es cierto? ¿No? Y que eso hagan los otros partidos. En un tiempo, en la época de las elecciones de la Constituyente, era muy interesante, me acuerdo, en San Martín de Porres, en la zona cercana a lo que hoy es Reynoso, la avenida Fawcett, todos los locales llenos de gente discutiendo y se invitaban unos a otros a polemizar. Sí recuerdo esa época, sí recuerdan esa época, yo sí la recuerdo, la hemos vivido. Y la gente leía 2, 3 periódicos. Los locales políticos estaban abiertos en todo momento, siempre encontrabas tú. Y con gente, hay profesores, gente haciendo actividades. Claro. En cambio ahora es todo lo contrario. Han malentendido la gente de que por las redes sociales es la mejor manera de hacer política, ¿no? Entraron a tallar lo mediático de la política, ¿no? O sea que la política se hace a través de los medios de comunicación. ¿Y qué medios de comunicación ahora tenemos, ¿no? Que siempre es a favor de comprar o por, ¿no? Entonces los teóricos políticos en el Perú se equivocaron, pues, porque al final lo que hicieron es hacer que los dirigentes no se legitimaran en las bases con la militancia, ¿no? Sino ahora se pretende de que una figura política es legítima en la medida si tiene una cantidad de gente que te pongan like en las redes sociales, y eso no es así. Claro, eso para lo que es la legitimación. Como Milei en Argentina. Sí, pues, la gente ni entiende ni sabe, pero lo ven todo así gritón. Y le ponen un like y creen ya, bueno, ¿no? Y por último los convocan, ¿no? Y no con pura grite, con pura música. Y no hay ideas ahí. No hay ideas. Pero arrebatos. Esa es la actitud también de los políticos, de querer basarse en la ignorancia y no en la cultura política. Exacto. Eso hay que combatir. Y como dice, hay un cómico muy interesante americano, Billy Crystal, uno que presentaba el Oscar muchas veces, que dice,
Lo virtual, la cosa de los teléfonos, los programas, las aplicaciones, es muy interesante, pero si se trata de hacer el amor, nada es mejor que estar uno frente al otro. Igual es la política, igual es la política. Nada puede ser interesante convocar, informar, hacer propaganda, pero nada reemplaza estar ahí con la gente, escucharla, que hablen, que digan, tú les contestas. Como siempre ha sido, ¿no? Claro. Antes había también la radio, los es volantes. una cosa que estar presente, ¿no? Claro. En presencia. El face al final es que significa cara a cara, ¿no es cierto? Al final, en las redes sociales no es otra cosa que la virtualidad, ponernos en la imaginación, ¿no es cierto? Una relación entre personas sin tener en cuenta que lo físico, ¿no? Es donde uno lo nota más, conoce más a las personas. Por mucho que en las redes sociales tú te exhibas, porque siempre en las redes sociales tú te exhibes lo que quieres poner, claro, ¿no? y eso es una caricatura, eso claro, no es la realidad. Claro. Haces inventar, ¿no? O sea, tendría que ser al revés, que las redes resuman o acompañen algo que sí es de verdad y que sí se trabaja con la gente. Hugo, ¿algo más? Bueno, desear de que si hay una constituyente de Dina o de lo que tenemos aquí con estos partidos tan poco respetables, hay que en primer lugar defender una nueva ley electoral, una nueva ley de discusión de partidos, una ley vigilante que discrimine bien quién y por qué puede ser elegido. Hacer un escaneo de la vida de la gente, si queremos saber, ¿no? O sea, desde que es niño, joven y adulto, saber a quién elegimos, ¿no? Sí, y llamar a los partidos políticos que discutan ideas y propuestas concretas y vayan a las calles, a los barrios, y ayuden a la gente en los barrios. A las personas, ¿no? Porque justamente es donde viene el engaño, ¿no? Utilizan las redes sociales para exhibir las cualidades de una persona que no las tiene, o en todo caso tiene otras, que uno lo descubre cuando uno hurga en su vida personal, ¿no? Ahí nos damos cuenta que esos que nos salen con su cara riendo, que aparentemente son nuestros amigos de barrio, pero al final no conocemos que tienen, pues, juicios pendientes, no maltratos, no robos, estafas. Entonces aquí no, con esto estamos como para finalizar, amigos. También perdóname, ¿sí? Que el partido sea útil. Nosotros tenemos unos alcaldes que ni existen ni funcionan, tenemos inseguridad, tenemos problemas de agua, de planeamiento, de registro urbano de los terrenos, de mafias de todo tipo. Eso hubo un tiempo en el cual los partidos políticos ayudaban. La época en la cual se decía que en todo pueblito había un partido. La iglesia, la comisaría y el local aprista. Y ya ponemos al extremo. O sea, no, pero, otros locales políticos como... Pero también hay otros locales, ¿no? Incluso los sanchecerristas tenían... Los sanchecerristas incluso han sido en eso muy... acompañaban las denuncias de la gente de los barrios, de la reclamación ante el alcalde, que por qué no hay esto, por qué no hay el otro. Los concejales se movían con la gente. Y estamos ahora en que todos son redes y todo es corrupción. Y todas las acciones, y todos los locales políticos cerrados. Entonces, cuando cambien eso, estimados amigos, ya estamos dando pautas aquí de lo que queremos. Escuchen bien. Lo dejamos a consideración este tema, creo que ya estamos cubriendo, Hugo. Sí, y además que la gente sepa elegir a personas que hacen esto que estamos diciendo y que se gana la confianza de la gente con su actividad, con lo que son, con lo que representan, no con una foto, porque estás riendo, simpático, porque te dan tu kilo de arroz o que tu es voleibolista, o que es de la televisión. Eso. Correcto. Estimados amigos y amigas de Políticos de Debajo, un gusto haberte tenido, Hugo, el día de hoy, digamos así, terminando esta parte que teníamos que tratar de una u otra manera, lo que era el tema de las constituciones, de la constitución, ¿no? ¿Por qué tenemos que cambiarla total o parcialmente? Que lo tratamos en el programa anterior, ¿no? Y todo lo publicaba, pues, ¿no? Las cosas pendientes que había quedado, ¿no? De tratar el tema de la constitución, ¿no? Y hoy, sobre lo que significa una asamblea constituyente, cómo debe ser, ¿ya? Nos ha ilustrado, incluso de manera condumentada, con los actores políticos que vivieron esa constituyente, ¿no? Que mal que bien fue mucho mejor que luego con ese constituyente de Fujimori, ¿no? Hugo Ballenas nos ha documentado incluso esto, y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Seguramente hubo otro tema, ya que tú eres uno de los amigos que más
está conversando con nosotros en diferentes temas de nuestro programa Biopolítica Los de Abajo. Y, estimados amigos, les pediría en nuestro canal del Movimiento de Desarrollo Sostenible, con el cual transmitimos este programa Biopolítica Los de Abajo, les pediría suscribirse, ¿no? Ahí en YouTube, en nuestro canal, ¿ya? Poner, ¿no? Les pediría apretar el símbolo de suscripción, ¿no? Darle like a nuestros programas si les gusta o no les gusta, con señal hacia arriba, ¿no? O hacia abajo si no les gusta, y tocar la campanita para que a ustedes les llegue nuestro programa. Esperamos, amigos, que nos sigan observando. Nosotros somos personas comunes y corrientes, insisto, no somos de la que son conocidos por los medios de comunicación, y que es bueno escuchar, no pensar que solamente los de arriba, ¿no? Sean los protagonistas. Los protagonistas somos los de abajo. Ustedes, amigos, con su voto, con la participación, que es lo que más queremos en los asuntos públicos, es como vamos a salir adelante y salir de estas crisis que tenemos, y sobre todo conocer al tipo de político que queremos como conductor de nuestro estado, de nuestra localidad, de nuestra organización política o sindical, que hoy día están todo venido al menos al Perú y que hay que rehacer con una nueva clase política. Eso es todo, amigos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad de Biopolítica Los de Abajo. Muchas gracias y hasta otro momento. Buenas noches.